was thinking about this church and our time together over these couple of days. Estaba pensando en esta iglesia y en nuestros días juntos, en estos días, And I was reading letters that Samuel Rutherford, a Puritan, wrote to a church that he ministered in. y leí unas cartas que un pastor llamado Samuel Rutherford escribió a una iglesia querida. And he wrote to that church, "To my dearly beloved and longed for in the Lord, Él escribió: a mi querido y añorado en el Señor, I beseech you by the mercies of the Lord, os ruego por las misericordias del Señor, by the salvation of your poor and precious souls." por la salvación de vuestras pobres y preciosas almas, Rutherford wanted to encourage them to set up the mountain, que ellos suban la montaña, to continue up the mountain, to Que work, ellos- labor up the mountain. que ellos continúen laborando, subiendo la montaña, And he said, so that we may meet before the Lamb's throne para que nos reunamos ante el trono del Cordero, amongst the congregation of the firstborn. entre la congregación de los primogénitos. And Lord grant Y Señor lo permita, that we may, que nosotros, one day in the future, un día en el futuro, put up our hands together levantemos nuestras manos, and pluck and eat apples off the tree of life, que arranquemos y comamos manzanas del árbol de la vida, feast together, que comamos juntos, drink together que bebemos juntos from that pure river of water of life that De- comes from the throne of God and from the Lamb. de ese río de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero. In other words, we look forward to our worship together in heaven. En otras palabras, nosotros añoramos el día que podamos alabar al Señor juntos en el cielo. Amen. That we're separated by miles, Estamos separados por muchos but kilómetros, joined together in Christ. pero unidos en Cristo. So we look forward to our worship. Estamos. Rutherford said, "How little is our handbreadth and span length of days here." Rutherford también dijo: oh, qué poco es el ancho de nuestra mano y la longitud de nuestros días aquí. Our inch of time will be even less when we have parted. Nuestra pulgada del tiempo será aún menor cuando nos hayamos separado. But eternity is coming. Y la eternidad ya viene. And we look forward to being together with you. Y estamos esperando ese día de estar juntos. Until then, Hasta for this entonces, inch of time that we have together this morning, por estas pulgadas de tiempo que tenemos esta mañana, you've got to deal with my English. tienen que lidiar con mi inglés. No habla español. I don't speak English or Spanish. Spanish. Look at that. You got me all mixed up. I speak only Spanish foods. Yo solo hablo comidas españolas o latinas, digamos. Empanadas, muy bien. So please bear with me. I understand we're all going to speak Spanish in heaven. Sé que todos vamos a hablar español en el cielo. I don't know if that's true, but that's Yo no sé si sea verdad, So you're going to have to listen quickly this morning. pero tienen que escuchar rápidamente esta mañana. A lot of ground to cover. Tenemos Okay. mucho que decir esta mañana. So it's our joy this morning to set up the mountain, as it were, Es nuestro gozo subir la montaña esta mañana, in discussing the mediation of Christ. hablando de la mediación de Cristo. And in our time this morning, we're going to discuss two aspects. I have this session and the next session. En esta mañana vamos a hablar de dos aspectos. Session 2 on Christ, the true God, Esta sesión, Cristo, el verdadero Dios, and session 3 on Christ, the true man. y el próximo Cristo, el verdadero hombre. So let's begin with a word of prayer. Let's Empecemos pray, con oración. and then we'll dig into our subject. Oremos. Señor y Padre Celestial, oh Dios, como oímos en la primera sesión, nos acercamos a ti solamente, únicamente, por la obra, por el nombre de Jesucristo, nuestro único mediador. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos acercar con confianza, mi Dios, sabiendo que el precio fue pagado por nuestros pecados. Oh Dios, tú eres santo, santo, santo. Sabemos que en esta sesión hablaremos de cosas muy grandes, amplias, Señor, mucho más allá de lo que podemos totalmente comprender, pero te pedimos que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder comprenderte mejor, servirte mejor, poder entender la palabra mejor, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Amen. So who is Jesus Christ? ¿Quién es Jesucristo? The Bible overwhelmingly asserts that Jesus Christ is God. La
la Biblia contundentemente acerta que Cristo es Dios. In fact, it is essential to saving faith De hecho, es esencial a la fe salvadora for the Christian to acknowledge, que que el cristiano reconozca, understand, entienda, believe, and embrace crea y se aferre through faith por fe that Jesus Christ is God. que Jesucristo es Dios, Very God of very God. verdaderamente Dios de Dios. But not only God, Pero no solamente Dios, it's also essential to Tam- saving faith también es esencial a la fe salvadora for the Christian to acknowledge, understand, believe, and embrace. que el cristiano entienda, se aferre a la verdad, And that through faith y eso por medio de la fe, that Jesus Christ is man. que Jesucristo es hombre, Very man of very man. es verdaderamente hombre. But not only God and man, Pero no únicamente Dios y hombre, it is also essential to saving faith también es esencial a la fe salvadora for the Christian to acknowledge, understand, believe, and embrace que el cristiano entienda, reconozca y se aferre that through faith por medio de la fe that Jesus Christ que Jesucristo is both God and man es ambos Dios y hombre in two distinct natures en dos naturalezas distintas, and yet one person. pero en una persona. The Baptist Catechism, El catecismo question bautismo, 24, pregunta 24 dice, who is the Redeemer of God's elect? ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Answer, La respuesta, the only Redeemer of God's elect is the Lord Jesus Christ, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, who being the eternal Son of God quien siendo el Hijo eterno de Dios, became man, se hizo hombre, so was and continues to be both God and man y así fue y sigue siendo Dios y hombre, in two distinct natures en dos naturalezas in distintas, one person forever. y una sola persona para siempre. So why is it important ¿Por qué es for importante us to understand these things? que reconozcamos estas cosas? First, because it's of the essence of faith for us to know Primero, porque es de la esencia de la fe, who it saber is that we're trusting for salvation. en quién estamos confiando para la salvación. So we're not only trusting in the work of Jesus Christ, No únicamente estamos confiando en la obra de Cristo, we're trusting a person. sino en una persona. We're trusting in who he is, Estamos confiando en quién Él es, not only in what he has done. no solamente en lo que Él ha hecho. In 1 Corinthians chapter 1, verse 30, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. he has become for us wisdom from God Él se ha convertido para nosotros sabiduría de Dios y justicia and y sanctification santificación and redemption. y redención. He himself has become for us. Él mismo se ha convertido en redención. He himself is our salvation. Él es nuestra salvación. And the faith that saves, Y la fe que salva, the faith that is the means of our justification, la fe que es nuestra justificación, is a faith in his person, es fe en su persona, both who he is and what he has done. en lo que Él es y también lo que Él ha hecho. Now, second, Segundo, apart from understanding who he is, aparte de entender esa verdad de quién Él es, apart from that, we can't understand what he's fully done. no podemos apreciar y abrazar plenamente lo que Él ha hecho. So we need to understand who he is so we can comprehend better what he has done. Tenemos que entender quién Él es para poder entender lo que Él ha hecho. Ephesians 3:18, Efesios 3, 18. that we may be able to comprehend with all the saints Para que podamos comprender con todos los santos what is the width and length, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, to know the love of Christ, para conocer el amor de Dios, which de Cristo, passes knowledge, que sobrepasa todo that conocimiento, we may be filled with all the fullness of God. para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. So not only understanding what he's done, but who he is. No únicamente entender lo que Él ha hecho, sino también quién Él es. And what he has done Y lo que Él ha hecho, has become our mediator. Él es nuestro mediador. There is only one mediator between God and man, Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, the man Christ Jesus. el hombre Jesucristo. No other name under heaven No hay otro nombre bajo el given cielo among men dado a los hombres whereby we must be por saved. el cual tenemos que ser salvos. Charles Spurgeon described that mediation Spurgeon describió esa mediación in terms of reconciling a beggar and a king. como reconciliar un mendiguero
con un rey. And it wouldn't be sufficient to reconcile the beggar and the king Y no sería suficiente a redimir o reconciliar el mendiguero con el rey if simply or only another king mediated. si simplemente eres otro rey que ya fue reconciliado o mediado. And it wouldn't have been sufficient to reconcile a beggar and a king Y no sería suficiente reconciliar un mendigo con un rey for simply another beggar to mediate reconciliation. que simplemente otro mendigo sea el que haga esa reconciliación. It was necessary for one who is both Es necesario uno que sea ambos, to come between them que reconcilie and to settle for us the dispute. y que ya haga, reconcilie. On the part of God, protecting his righteousness, as it were, De parte de Dios, protegiendo su justicia, standing for righteousness, estando parado firme para la justicia, standing for the just demands of God's law, por las justas demandas de la ley de so that Dios, God could be just and the justifier of one who puts faith in Christ. para que Dios sea el justo y el justificador, And then for one to come as a beggar, y luego para uno venir como mendigo, taking up our poor estate tomando nuestro lugar, nuestro estado, so that he could pay the penalty that we justly deserve under the law. para que Él pague el precio que nosotros merecemos bajo la ley. God should have his man, Dios debería de tener su hombre and we need ours. y nosotros tenemos nuestros. One who would provide a perfect mediation. Uno que provee una mediación perfecta. As our brother talked about this morning, Así como nuestro hermano habló esta mañana, the office of mediator el oficio de mediador is one office es un oficio with three roles: con tres roles, deberes: prophet, priest, and king. profeta, sacerdote y rey. And so our mediator, one who would mediate for us, Nuestro mediador, uno que puede mediar por nosotros, has to stand for God tiene que representar a Dios and face the people as prophet. y ser profeta para el pueblo. So in a sense, he stands with his back to God, facing the people on behalf of God. En una manera, él tiene su espalda hacia Dios, hablando con el pueblo, representando a Dios. So Christ in his mediation is our prophet. Cristo en su mediación es nuestro profeta. But that's not sufficient. Pero eso no es suficiente. We also need a mediator También necesitamos un mediador who will stand for the people que se parará representando el pueblo, facing God. dando la cara a Dios. So in that sense, he's our great high priest. En ese sentido, él es nuestro gran sacerdote. And he mediates, as it were, with his back to the people, facing God for Y él us. es nuestro mediador con su espalda al pueblo y su cara hacia It's Dios. necessary that our mediator does both. Es necesario que nuestro mediador haga ambos. And then he rules and reigns as king Y over the kingdom, también reina sobre y gobierna sobre su reino como rey, protecting us and providing for us. protegiendo y proveyendo por nosotros. So we think about Jesus Christ, it's important for us to understand all those facets of his person and his work. Cuando pensamos en Jesucristo, es necesario que nosotros entendamos esos aspectos de su obra y quién Él es. I think that work, Pastor Marcos and I were talking about a text yesterday in Job. Pienso que el pastor Marcos y yo estábamos hablando de un texto en Job, And this text captures that work really well. y este what Jesus Christ texto does for us. representa esa obra muy bien. In Job chapter 9, verse 1, En Job, capítulo 9, versículo número 1, verses 1 through 4. 1 al 4 dice así: Respondió Job y dijo: Ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiese contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? ¿Y le fue bien? So Job recognizes he's in no position to mediate this dispute between himself and God. Job reconoce aquí que él no puede ser un mediador. He is a sinner himself. He cannot mediate. Él mismo es un pecador, no puede ser mediador. And God is holy and righteous Y- and is not to be persuaded by a sinful man. Y Dios es santo, es justo y no puede ser persuadido por un hombre pecaminoso. So look at verse 28. Mire el versículo 28 de ese mismo capítulo. And Job says in
Read verses 28 to 31. Versículos 28 al 31. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué? ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás, en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. So Job is saying, I cannot mediate Job between está- myself and God. Job está declarando, yo no puedo ser mediador entre el hombre y Dios. Verse 32. Versículo 32 dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. It's as if in our mediation, in Jesus Christ mediating for us, that he takes us before the bar of God's justice. Es como Jesus Christ, you said? Yeah. Como Jesucristo, nuestro mediador, que para delante ante nosotros, ante Dios, en la justicia. And it's as though Jesus Christ stands before the bar of God's perfect justice and mediates for us. Es como si Dios está parado en el tribunal de la justicia y es nuestro mediador. And what Job is doing in Job chapter 9 is lamenting the fact that he has no one. He doesn't perceive yet of anyone who could stand between God and him and mediate. Lo que Job está diciendo aquí está triste, lamentando el hecho de que él no tiene mediador y él mismo no puede ser mediador. But this is the plea of Job's heart. Y este es el ruego del corazón. He is hoping in one to come who would. Él está esperando en uno que sí puede venir y ser mediador. Read that verse 33 to 35. Versículo 33 al 35 dicen así: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. So Job is the one who comes, and Jesus Christ is the one who comes, and he lays his hand upon us both. Jesucristo es el que viene y nos reconcilia, tiene su mano en ambos. And he's the only one who can. Y es el único que puede hacerlo. And that is because Jesus Christ is fully God Es porque Jesucristo es verdaderamente Dios and fully man. y verdaderamente hombre. Luther said, all praise to thee, eternal God, Lutero dijo, alabado seas Dios eterno, who clothed in garb of flesh and blood, que se vistió con ropas de carne y hueso. dost take a manger for thy throne, Tomaste un pesebre para tu trono, while worlds and worlds are thine alone. mientras que los mundos en los mundos son solo tuya. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. That's, hallelujah. Same word. Aleluya. Sí. Turn with me to John chapter 20. Vayamos a Juan capítulo 20. We're going to speak about Jesus Christ as being truly God. Vamos a hablar de Jesucristo siendo verdaderamente Dios. And the Bible, the New Testament, the Bible in general, the Bible is replete, full of references to Jesus Christ being truly God. La Biblia está repleto con referencias de que Jesucristo es verdaderamente Dios. So we're taking a very small sampling by looking at just a couple of texts. Estamos solo viendo unos textos, degustando de esa verdad. And we begin in John chapter 20. Y vamos a comenzar en el capítulo 20 de Juan. In this chapter, John, a week prior, En una semana antes, the disciples had met together los discípulos se habían reunido on the Sunday after the Lord's crucifixion. el domingo después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Met together on the day that would soon become known as the Lord's Day. Se reunieron en ese domingo, ese día se convertiría en lo que es el día del Señor. At this point in time, rumors were flying that Jesus Christ had been raised from the dead. Volaban los rumores de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. And the disciples now, a week later, have shut themselves up in a room, locked the doors for fear of the Jews. Y los discípulos en este tiempo se habían encerrado en una habitación por miedo a los judíos. And many of the disciples were in despair Y muchos de los discípulos estaban desesperados and simply not believing what to them at the time was unbelievable. y sencillamente ellos no creían en ese momento lo que era para ellos algo increíble. It was at that time, in that room, Era en ese momento, en esa habitación, that the resurrected Lord then appeared in their midst. que el Jesucristo resucitado apareció. He showed him
showed them his hand, showed them his side, les mostró su lado, sus manos, the lingering evidence of all that he had done to save sinners from their sin. la evidencia física de lo que él había hecho para salvar a los pecadores de su pecado. And the disciples of the Lord rejoiced. Y los discípulos se regocijaron. Christ is risen from the dead. Jesucristo había resucitado de entre los muertos. But at that time, a week after the crucifixion, Thomas was not with them. Pero Tomás en ese tiempo no estaba con ellos. So read verses 24 and 25. Versículos 24 y 25 de Juan capítulo 20 dice así: entonces dijeron entre sí, no la partamos. Perdón, estoy en 19. 24, 25, perdón. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. So it's important to understand, think with me for a moment. Es importante que piensen conmigo en este momento, es importante entender That Thomas is not being asked for blind faith. que Tomás no se le requiere que él tenga una fe ciega. Your faith and my faith should not be blind. Nuestra fe no debería de ser ciega. These are things that we're to know. Esto es algo que deberíamos de entender y saber. Don't believe because someone simply says so. No deben de creer simplemente porque alguien lo dijo. Believe what the Word of God says. Crean lo que las escrituras dicen. No excuse for blind faith No hay excusa para la fe ciega because we have the Scriptures revealed to us. porque tenemos las escrituras reveladas. At this time, there are multiple eyewitnesses who are bearing witness. Ya para este momento hay muchos testigos que ya están dando testimonio. Credible witnesses who are saying to Thomas, "We have seen him. Testigos creíbles We have seen his scarred hands. We've seen the gash, the wound in his side." que han He dicho, lives. nosotros lo vimos, hemos visto sus manos, su costado. So it would be like my brother here, who I love very much, Sería como mi hermano que yo amo mucho, aquí a mi lado, coming to me with a testimony. que venga a mí con un testimonio. I know this brother. Yo conozco a este I'm hermano inclined to believe what he says. y yo estoy propenso a creerlo. Would you say that fairly? Espero que sí. I'm going to take his word. Yo voy a tomar su palabra como creíble. This wasn't just anyone speaking. These were the disciples bearing witness to the resurrection of Jesus Estos Christ. eran los discípulos atestiguando a Jesucristo. But Thomas refuses to believe. Pero Tomás rehúsa creer. And Thomas essentially says, unless I see, I will not believe. Literalmente, Tomás dice, si no viere en sus manos y así sucesivamente, no creeré. So now read verse 26. Leamos el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Up to what verse? That's it, verse 27. Good. So verse 26, after 8 days, means that they were on the Lord's Day again. Estaban en el día del Señor, 8 días después, estaban en el día del Señor de nuevo. And now on the Lord's Day, Thomas is with them. En el día del Señor, Tomás está con ellos. And the doors, that word for shut means locked. The doors were locked. Aquí dice las puertas cerradas, pero literalmente significa que estaban con llave. And what it again points to is the fear of the disciples of the Jews who were persecuting them. Y esto nos enseña que ellos todavía le tenían miedo a los judíos. And again, Jesus Christ came and stood in their midst. Y otra vez, Jesucristo vino, se apareció a ellos. And what does he say to Thomas? ¿Y qué le dice a Tomás? Shame on you, Thomas, because you didn't believe their report. Él le dice, shame on you. Debes de tener vergüenza porque no creíste lo que ellos dijeron de mí. But Jesus Christ doesn't do that. No, él no hace eso. Jesus Christ deals mercifully and graciously with Thomas's unbelief. Él habla con misericordia a Tomás y su incredulidad. And he says to Thomas, reach your finger here. Y Shows him. le dice a Tomás, pon tus dedos aquí, meta tu mano aquí. Seeing
would have been enough for Thomas at this point. Thomas saw and believed. Ya en este momento, solo ver a Jesucristo sería suficiente. But the Lord had heard every word that Thomas had spoken in unbelief. Pero Jesucristo ya había oído cada palabra que Tomás había dicho en incredulidad. And so he deals with Thomas according to his words that he had spoken. Pues él trata a Tomás así como sus palabras habían mostrado. Says to Thomas, reach your finger here. Y le dice a Tomás, pon tu dedo aquí. Put your finger into the print of the nails. Pon tu dedo aquí donde estaban los And clavos. reach your hand here and put it into my side. Y mete tu mano en mi costado. Thomas, do not be unbelieving, No seas un incrédulo, but believing. sino que cree. And so, it's emotional thinking about Solo pensarlo me da mucha emoción. it. But Thomas, formerly unbelieving, Tomás, antes un incrédulo, has an encounter with the Lord Jesus Christ, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, who's been raised from the dead, que ha resucitado de entre los muertos. and faith overcomes unbelief. Y la fe vence la incredulidad. Thomas now, in some form, Tomás, en alguna in manera, some part, en alguna parte, understands who Jesus Christ is and what Jesus Christ has done. en una manera, él entiende quién Jesucristo es y lo que él ha hecho. Hard-hearted unbelief gives way to simple and humble faith. Y esa incredulidad con un corazón duro da lugar, da paso a la fe. And Thomas answered and said to him, Y Tomás le respondió y le dijo, my Lord and my God. Señor mío, Dios mío. So seeing the Lord raised from the dead, Viendo el Señor resucitado entre los muertos, in resurrection power, en el poder de la resurrección, that's a declaration of his deity. es una declaración de su deidad And all that he had done, y todo lo que había hecho, now bearing witness to who he is, ahora dando testimonio de quién es Él. all that he had said, Todo lo que había dicho, now giving testimony in Thomas's heart and mind of his divine person, ya dando testimonio de su persona divina, the conviction la came convicción. flooding in Esto vino to y Thomas's heart and mind. se apoderó de la mente de Tomás. The commitment of love and devotion came pouring into the heart of Thomas. Un compromiso de amor y devoción entró al corazón de Tomás. And the confession was at once on the lips of Thomas, Y la confesión de una estaba en los labios de Tomás. my Lord and my God. Mi Señor, mi Dios. This is the faith that the Lord was after. Esta es la fe que buscaba When the Jesucristo. Lord said to Thomas, do not be unbelieving, but believing, Cuando el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. this is the spirit-wrought faith that the Lord was after. Esa es la obra del Espíritu Santo dando fe que el Señor Jesucristo estaba buscando. And it's one of the clearest statements in all the Bible Y es una de las declaraciones más claras en toda la Biblia concerning the deity of the Lord Jesus Christ, en cuanto a la deidad de Jesucristo. my Lord and my God. Mi Señor, mi So Dios. not only transcendent, No únicamente algo trascendiente, but imminent, sino que algo eminente, near, personal, intimate. algo cercano, algo íntimo. Notice Thomas says, my Lord and my God. Note que Tomás dice, mi Señor, mi Dios. And that's a faith that is full of life-transforming power. Es una fe que está lleno de un poder que transforma la vida. Those disciples who once scattered at the crucifixion of Jesus Christ, A esos discípulos que se esparcieron a la crucifixión de Jesucristo, now turn and go right back into Jerusalem to preach the gospel and die with him. ahora dan la vuelta, entran a Jerusalén y están listos para morir predicando a Jesucristo. Again, understanding who Christ is and what Christ has done, that is faith that is full of life-transforming La power. fe que tiene poder para transformar la vida, esa fe que nos enseña quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho. So Jesus Christ responds then in verse 29. Jesucristo responde en el versículo 29. Thomas had said, my Lord and my God. Jesucristo ya había declarado, Tomás ya había declarado, Señor mío y Dios mío. So Jesus Christ in verse 29 corrects him. Jesucristo lo corrige. No, Thomas, I'm just a man. No, Tomás, solo soy un hombre. The same nature as you. La misma naturaleza que tú. Lord will suffice. Lord will suffice. El Señor es suficiente. That's not what Jesus No, says. Jesucristo no dijo eso. Rather, Jesus says, Thomas, En vez, Él dice, because you have seen me, Tomás, creíste you have believed. porque me has visto. What did Thomas see? He saw Jesus Christ for who he is and what he's done as Lord and God. ¿Qué es lo que vio Tomás?
Él vio a Jesucristo como Señor y Dios. And because you've seen me, you have believed. Porque me has visto, Tomás, creíste. So what did Thomas believe about Jesus in that moment? ¿Qué es lo que Tomás creyó de Jesucristo en ese momento? To Thomas, this was Emmanuel, God with us. A Tomás, Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Not far off, not distant, not irreconcilable, No lejos, no distante, not transcendent only, no solamente trascendente, but imminent, near, present, sino personal. que eminente, cerca, personal. Jesus says in verse 29, "Blessed are those who have not seen and have yet believed." Jesucristo dice en el versículo 29, la segunda parte, bienaventurados los que no vieron y creyeron. So Thomas saw with his eyes. Tomás vio con sus ojos. You and I now, we see with the eyes of faith. Nosotros ahora vemos con ojos de fe. And blessed are those who believe in him through the eyes of faith. Bienaventurados los que no ven y creen. Yeah, blessed are those who believe in him according to the word of the apostles, those eyewitnesses. Bienaventurados aquellos que creen con el testimonio de los discípulos. And blessed are those who believe that he is both Lord and God. Y bienaventurados aquellos que creen que Él es Señor y Dios. That's not mere intellectual assent. No es simplemente un entendimiento intelectual. That's not merely agreeing with a set of facts. The Bible says, and so that's the way it is, and so I believe. No es meramente estar de acuerdo con unos hechos, porque la Biblia lo dice, por eso lo creo. Again, it's a faith that forsakes all to be his disciple. Es una fe que lo abandona todo para ser un discípulo. If Jesus Christ is God, Si Jesucristo es Dios, who has come to be a man, que se encarnó to walk a moment, as it were, in the mud or the dirt of our existence, para caminar entre el lodo de nuestra existencia, to take upon himself our sins and our guilt. para tomar sobre sí nuestra culpa, nuestros pecados. If God has done that for me, Si Dios ha hecho eso por mí, he is worthy of all devotion. Él es digno de mi devoción. Everything that we are, Todo lo que somos, all of our heart, all of our soul, all of our mind, all of our strength. corazón, fuerza, mente, So God is worthy. Dios es digno. Thomas understood that God came in the flesh to save a sinner like you and me. Tomás entendió que Jesucristo vino para salvar pecadores como tú y yo. So John continues in verse 30. Read verse 30 and Pues 31. Juan continúa en los versículos 30 y 31 diciendo: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. So these things are written that you may believe. Believe what? Estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos. That Jesus, that's his human name. ¿Para que creamos en qué? The Christ, that's his title and office. Que en Jesucristo, Cristo su oficio, The Son of God, speaking of his deity. el Hijo de Dios hablando de su deidad, And believing that, you may have life in y his name. creyendo tengáis vida en su nombre. So think with me now. John, like Thomas, Piense conmigo, Juan, así como Tomás, calls us to believe two important things. nos llama a creer dos cosas importantes. First, his position, he is the Christ. Primero, su posición, Él es el Cristo. His person, he is the Son of God. Segundo, su persona, Él es el Hijo de And Dios. John states clearly that believing these 2 points about Jesus Christ Y Juan dice claramente, creyendo estos dos puntos de Jesucristo, are essential to having life in his name. son esenciales para tener vida en su nombre. A name is a way of referring to his person and to his work. Su nombre es importante, I'm sorry, Referring both to his person and to his work. que son importantes que se refieren, perdón, su nombre es algo importante, se refiere a su persona y su obra. So life in his name then Vida en su nombre refers to life only in and through the one who holds sole title to these two truths. se refiere a vida únicamente en esta persona que tiene esas dos verdades, That he is the Christ and he is the Son of que God. Él es el Cristo y el Hijo de Dios. So how important is it then to believe that Jesus is the Christ, the anointed Son of God? ¿Qué tan importante es creer que Jesucristo es el ungido de Dios, el Cristo? It's essential to having life in his name. Es esencial para tener vida en su nombre. That means the things that we're discussing Quiere are decir not, que lo que estamos hablando are not academic concerns. no son preocupaciones académicas, They're not intellectual concerns. no son preocupaciones o datos
intelectuales. These are matters of life and death, Estos son asuntos de vida y muerte, matters of heaven and hell, es cielo o el infierno. and eternity in blessed communion with the one who gave himself in love, Una eternidad en comunión con aquel que se dio en amor, or eternity in the miseries of hell. o eternidad en las miserias del infierno. So how important is it to believe that Jesus is the Christ, the Son of God? Qué tan importante es creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Your salvation depends on it. Tu salvación depende de eso. Concerning his position, he is the Christ. Hablando de su posición, Él es el Cristo. And in that, Christ refers to his title and his office as mediator. Él es el mediador por medio de esa posición. Christos is the Greek translation of the Hebrew word Messiah. La palabra Christos es la palabra griega que se traduce It Mesías. means anointed one. Es el ungido. So God's anointing El ungido la unción de Dios points to Jesus Christ's mediatorial office, one office, señala la obra de Cristo como mediador in three roles, prophet, priest, and king. en tres roles: profeta, sacerdote y rey. So who did they anoint in the Old Testament? ¿A quién se ungió en el Antiguo Testamento? They anointed prophets, priests, and kings. A los profetas, reyes y And sacerdotes. that anointing was a picture, it was a type, if you will, of a future anointing by the Spirit of God. Esa unción era como un tipo, una sombra de la unción de Dios. So Jesus Christ anointed with the Spirit to be our prophet, priest, and king. Jesucristo ungido con el Espíritu para ser nuestro profeta, sacerdote y rey. So that's concerning his position. He is the Christ. But Eso- now concerning his person, Se refiere a su posición, el Cristo. Ahora su persona, Él es Hijo de Dios, the second person of the Trinity la incarnate. segunda persona de la Trinidad. To be a son is the very expression of who the Father is. Ser el Hijo es la expresión, la verdadera expresión de quién es el Padre. And if you think with me, the Jews condemned Jesus Christ for claiming to be the Son of God. Piense conmigo, los judíos condenaron a Jesucristo por declarar que Él es el Hijo de Dios. They said it was blasphemy and wanted to put him to death. Dijeron que es blasfemia y lo querían matar. Why is that? ¿Por qué? Because to be a son, you share nature with the Father. ¿Por qué? Porque si eres el Hijo, compartes naturaleza con el Padre. Jesus Christ is saying, this is the claim to his deity. Jesus Christ is saying, I share essence with the Father. Jesucristo está diciendo que yo comparto esencia con Dios Padre. And we see that in John chapter 5, verse 18. Lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 18. Therefore the Jews sought all the more to kill him. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. He's presenting himself as equal with God. Él se presenta como igual a Dios. So one commentator said it this way. Un comentarista lo dijo de esta manera. Sí, es un comentarista que dice, cuando engendras, engendras algo del mismo tipo que tú. Un hombre engendra bebés humanos. Un castor engendra pequeños castores. Y un pájaro engendra huevos que se convierten en pequeños pájaros. Pero cuando haces o creas, haces algo de una clase diferente a la tuya. Un pájaro hace un nido. Un castor construye una presa. Y el hombre hace una computadora. So when Jesus claims to be the Son of God, Cuando Jesucristo declara que Él es el Hijo de Dios, the only begotten of the Father, el engendrado del Padre, Jesus is saying, I am of the very same essence and nature as the Father. Jesucristo está diciendo que yo soy de la naturaleza, la misma esencia de Dios Padre, Jesus Christ is the very same kind. que Él es el mismo tipo. As Paul said in Philippians, not considering equality with God a thing to be grasped for. Como Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, no considerando igualdad con Dios a cosa a que aferrarse. He is equal with God. Él sí es igual a Dios. The terms Father and Son are meant to maintain a distinction between persons within the Godhead. Los términos Padre e Hijo son dadas para que nosotros tengamos o hagamos distinciones. One undivided essence, Una esencia no dividida three persons. en tres personas. The Father is not the Son is not the Father, El Hijo no es el Padre no es el Hijo, and yet both Father and Son are God. pero Padre e Hijo son Dios. Colossians 2:9,
Colosenses 2:9. In Jesus Christ, the whole fullness of deity dwells bodily. En Jesucristo, The whole fullness. lo voy a leer mejor. Corporalmente toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. So we're running out of time. So I want to give something to you to help remember this. Ya se nos acaba el tiempo, pues quiero darles algo para que se recuerden de esto. The fact that Jesus Christ is God El hecho de que Jesucristo es Dios is communicated to us in the Bible in basically 5 different ways. se comunica a nosotros en 5 maneras. First, Primero, there are direct statements in the Bible that refer to Jesus as God. Primero, hay declaraciones directas de que Jesus Christ is God, Jesus Christ de is que Jesucristo es Dios. So John 20 is one of those places. Juan capítulo 20 es uno de esos lugares. In Romans chapter 9, verse 5, Paul says that he is the eternally blessed God. En Romanos capítulo 9, versículo 5, Paul says we're looking. dice que Él es el Dios bendito de toda la eternidad. Paul says that we're looking forward to the appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Pablo dice que estamos esperando la aparición de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. So many places in Scripture, many places that refer to Jesus Christ as Hay God. muchos lugares que se refieren a Jesucristo como Dios. And including both the Old Testament and the New Testament, many places that refer to Jesus Christ as Yahweh. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hablan de que Jesucristo es Jehová. So if you've heard from the cults before, ¿Han oído de las sectas who assault the deity or the person of Jesus Christ? que atacan la deidad de Jesucristo? Maybe in the beginning, when you first turned to Christ in faith, Tal vez al principio, cuando tuviste fe en Jesucristo, you may have been confused about some of these things yourself. tal vez esto era algo confuso. But it is a matter of explicit truth in the Bible Pero es asunto de una verdad explícita en la Biblia for the one who will study and will read para la persona que estudia y lee, that Jesus Christ is explicitly God. que Jesucristo es explícitamente Dios. But the Bible also points to the deity of Christ in other ways. Pero la Biblia también señala a la deidad de Jesucristo de otras maneras. And one of the reasons that those other ways are used Una de las razones por el cual se usa otras maneras is because the Bible, the Word of God, es porque la Biblia, la palabra de Dios, very careful es muy cuidadosa to assert that God is one, de declarar que Jesucristo es de que Dios es uno, and yet at the same time maintain a distinction between the persons of the Godhead. pero al mismo tiempo mantener una distinción entre la Trinidad. And there are places in the Bible, for example, like John chapter 1, Hay lugares en la Biblia, como por ejemplo Juan capítulo 1, where a simple change in the order of the words, for example, donde solo hay un cambio pequeño en el orden de las palabras. would undermine that caution and care. Si fuera a haber un cambio en esas palabras, no socavaría, yo creo que es la palabra, esa verdad. So the other ways in which the Bible then refers to Jesus Christ as God Hay otros lugares y otras maneras en el cual se señala que Jesucristo es Dios. one, explicit statements, Uno es que son declaraciones explícitas and the others could be described of as with an acronym, mono. y el otro se puede describir de esta manera, con la palabra mano. So M is the marks, M son las marcas. A is adoración, A es adoración. Adoración. N is nombre, N es nombre and then O. y O, Works. obras. So in English we would say hand, and we would translate it of honor, attributes, name, and deeds. En inglés sería la palabra hand, que es H-A-N-D, que sería honor, attributes, atributos, nombre y obras o deeds. But in Spanish we were working it out at the table at dinner last Pero night. estábamos trabajando duro en español anoche, tratando de traducirlo, y es mano. So marks, Marcas, adoración, nombre y obras. So let's talk about then mono, marks. Rápidamente hablemos del primero, mano. Let's do. Turn with me to Hebrews chapter 1 to do that. Marcas. Hebreos capítulo 1. Si pueden ir a Hebreos capítulo 1. So Jesus Christ is ascribed aspects or qualities of deity. Se le atribuye a Jesucristo aspectos de deidad, Qualities or aspects, characteristics. cualidades, características de deidad.
That's M. Ese es M, las marcas. Adoration. Es la adoración. Jesus Christ is ascribed worship that is only appropriate to God. Se le da adoración que solo es apropiado dársele a Dios. Nombre, N. N, nombre. Jesus Christ is called names that are only appropriate for God. Jesucristo se le dan nombres que solo es apropiado dárselos a Dios. And then O, works or deeds, Jesus Christ does the works of God. Y O, que es obras, Jesucristo hace las obras de Dios. And quickly in Hebrews chapter 1, we see all of these things come to light for us. Y rápidamente en Hebreos capítulo 1 se ve todos estos puntos. So read verse 5 for me. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. So what we've talked about, that's a claim to deity. Estamos hablando de esto, que esta es una declaración a la deidad. Jesus Christ the Son is of the same essence of the Father. Jesucristo el Hijo es de la misma esencia que Dios Padre. So read verse 6. Versículo 6. Yes, 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Who is to be worshipped? ¿Quién debe de ser adorado? God is to be worshipped. Dios The únicamente. Son is to be worshipped. El Hijo The Son is God. es de ser adorado. So that's adoration, yeah. In Adoración. mono. Ah. Adoration, okay. Let's read verse 7 for me. Y el versículo 7 dice, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. The angels are directed by the Father to worship the Son. El Padre dirige, manda a los ángeles que adoren al Hijo. Against the backdrop of our Old Testament, Ya entendiendo el Antiguo Testamento, which directs worship to God alone, que dice que la adoración es únicamente para Dios. under the punishment of idolatry if you don't. Sería idolatría con su castigo si lo hacemos. Worship of any other would have been condemned. Adorar a cualquier otro Dios sería condenado. And our Bibles, New Testament and Old Testament, Y nuestras Biblias, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, constantly commands the worship of the Son of God. constantemente manda que nosotros adoremos al Hijo de Dios. The man born blind in John chapter 9 worships him. El hombre que nació ciego adora a Jesucristo. Thomas worships him. Tomás lo adora. Philippians chapter 2, every knee will bow and every tongue will confess. Filipenses capítulo 2 dice que toda lengua confesará y toda rodilla se arrodillará. Revelation chapter 5, Apocalipsis capítulo 5. the four living creatures of the 24 elders Los 4 seres vivientes y los ancianos, fall down in worship of the Lamb. todos caen, se postran adorando al Cordero. Paul and Barnabas refuse worship in Acts chapter 14. Pablo y Bernabé, ellos rehúsen la adoración In Acts 14. en Hechos capítulo 14. Angels refuse worship in Revelation chapter 19. Los ángeles no permiten que ellos sean adorados Revelation 22. en Apocalipsis 22, And yet Jesus Christ accepts our pero worship. Jesucristo lo acepta. So adoration. Adoración. So look at verse 8 then. Versículo 8. Verse 8, Paul quotes a messianic psalm. Versículo 8 se cita un salmo mesiánico que dice, Psalm 45, Salmo 45, que dice, where both the Messiah and God the Father donde el Mesías y Dios Padre are referred to by the name Elohim. se les refieren como Elohim. So, en nombre, right? En el nombre. Verses 8 and 9. 8 y 9 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Más has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, de alegría más que tus compañeros. And then again in verse 10, quoting Psalm 102, Otra vez, citando Salmo 102 en el versículo número 10, to the Son, God says, al Hijo Dios dice, and he uses the name El, y él usa la palabra él, and you read 10 through 12. en versículos 10 al 12, dice, To the Son, he says, al Hijo dice, tú, oh Señor,
en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. I know in Spanish translations use Señor. La traducción en español usa la palabra Señor. That's a Hebrew word for God. Es una palabra en hebreo que significa Dios. And he says these things to the Son. Y él dice estas cosas al Hijo. So if you think with me from Hebrews chapter 1, just that short text, Si pueden considerar este texto corto en Hebreos capítulo 1, Jesus Christ receives the marks, Jesucristo recibe las marcas, the adoration, la adoración, the name, el nombre and the works. y las obras. The works of God, the name of God, the adoration of God, the honor of God, all ascribed to Jesus Christ. What does the Bible say? ¿Qué es lo- Jesus Christ is God. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Jesucristo es Dios. Todo esto es atribuido a Dios. And that's necessary because none other than God in the flesh could mediate for sinful man. Y esto es necesario porque únicamente Dios encarnado puede ser nuestro mediador. So those cults who do not believe in the deity of Jesus Christ Esas sectas que no creen en la deidad de Jesucristo have no sufficient mediator. no tienen un mediador And suficiente. if we do not acknowledge, Y si nosotros no reconocemos, entendemos, believe, creemos and embrace through y faith nos aferramos por medio de la fe that Jesus Christ is God que come in the flesh, Jesucristo es Dios en la carne, then we have no mediator. significa que no tenemos mediador. Jesus Christ has come to mediate for sinners. Jesucristo sí vino a mediar por nosotros como pecadores. Yeah. Before Thomas encountered the risen Lord in Jerusalem that night, Antes del encuentro de Tomás con Jesucristo, Thomas was distraught. Tomás estaba desesperado, Thought his Lord had died. estaba triste pensando que su amo había muerto. And so much that was promised, so much that was hoped for, Tanto que se había prometido, tanta esperanza que tenían, now appeared to be lost. parecía que todo se había perdido. And those hopes dashed at y the es- foot of the cross. Y esas esperanzas fueron quebrantadas en la cruz. And for many of us, Y por muchos de nosotros we come to a point where we have our hopes dashed llegamos al punto donde ya nuestra esperanza es quebrada because of our sin. por nuestro pecado. We're to lay our hopes at the foot of the cross and trust in Nosotros Christ. tenemos que dejar nuestros pecados en la cruz y confiar en Jesucristo. When Thomas encountered him that night, raised from the dead, Cuando Tomás se encontró con Jesucristo resucitado de entre los when muertos, he put his fingers into the marks in his hands, cuando puso sus dedos en sus manos, when he put his hand in his side, cuando puso su mano en su costado, what appeared formerly to Thomas as being a crushing defeat lo que le parecía a Tomás como una derrota, was now swallowed up in victory. ahora fue tragado con victoria. Because Thomas saw Jesus Christ truly as who he Porque is, Tomás vio a Jesucristo como verdaderamente es. my Lord and my God. Mi Señor, mi Dios. So it would be remiss if I didn't ask you the question. Sería tal vez una pérdida de tiempo si yo no hago esta pregunta. Who is Jesus Christ to you? ¿Quién es Jesucristo para ti? Is he Lord and God to you? ¿Es Señor y Dios para ti? To the degree that we fail to understand and appreciate that Jesus Christ is very God and very God, Hasta el grado que nosotros no apreciamos que Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente Dios, is to the degree es al tal grado that we fail to understand que fracasamos en entender the depths to which God Almighty las profundidades del cual Dios Todopoderoso condescended to save you. ha bajado para poder salvarte. We understand more about who he is and what he has done, Entendemos más de lo que Él ha hecho y quién Él es. or we understand more about what he's done Si entendemos lo que Él ha hecho, because of who he is in his person. porque quién Él es en Jesucristo. Jesus Christ prayed in John 17, Jesucristo oró en Juan 17. "This is eternal life, Esto es vida eterna, that they may know you, que ellos te conozcan, the only true God, el único verdadero and Dios, Jesus Christ whom you've y sent. Jesucristo a quien enviaste. All praise, honor, and glory Toda gloria, honor y adoración be to him who sits on the throne, sea a Él que está sentado sobre el trono, and to the Lamb al Cordero, forever and ever."
para todo, para toda la eternidad. Pray for us. Thank you. Oremos.